Bien, vamos a empezar a hablar de química orgánica y vamos a hacerlo haciendo una pequeña introducción. Sobre este tema hay una serie de cosas que tenemos que saber antes de entrar en materia, y es que si bien es un tema muy útil, muchas cosas de las que vamos a ver o de las que se van a explicar no entran como tal al examen, pero sobre ellas es sobre las que se construyen muchos conceptos importantes de la asignatura. Dicho esto, vamos a empezar hablando de química orgánica. ¿Qué es la química orgánica? La química orgánica es la química del carbono. ¿Por qué hace falta una disciplina para hablar solamente del carbono? Bien, el carbono tiene una serie de peculiaridades que comentaremos ahora que hacen que su química sea especialmente, podemos decir, compleja y peculiar, y dé a una cantidad tan variada y extensa de compuestos que merezca una rama aparte para su estudio. Desde cualquier biomolécula, es decir, cualquier molécula que presente un ser vivo, hasta medicamentos, polímeros, etc., la química orgánica está por todas partes. ¿Por qué? Vamos a centrarnos en el carbono. Bien, de otras asignaturas debemos saber que el carbono presenta esta estructura atómica y es fácil ver que necesita 4 electrones para completar su capa de valencia. No voy a entrar de momento mucho en detalles sobre hibridaciones, etc. ¿Eso qué implica? La primera característica que tenemos que tener clara es que ganar 4 electrones supondría formar esto de aquí, el carburo, el C4-, cosa que no parece especialmente sencilla. Es decir, tenemos que meter 4 electrones a la fuerza en esta estructura electrónica para alcanzar una configuración electrónica de neón. O bien quitar 4 y formar la especie C4+ para alcanzar la del helio. Parece que aquí lo de formar cationes y aniones de una forma tan bestia, por así decirlo, no es la mejor opción. ¿Cuál es la alternativa? Más que hacer esto, formar enlaces covalentes. ¿Esto qué implica? La formación de un total de 4 enlaces covalentes. De esta manera conseguimos que al añadir 4 electrones a su capa de valencia por compartición, alcanzaremos la estructura de gas noble. Bien, no voy a entrar en muchos detalles de enlace químico y tal, porque se supone que estos conocimientos ya vienen de la asignatura de principios básicos de química y estructura, así que vamos a la chicha del carbono. Vale, forman 4 enlaces covalentes. Pues muy bien, y el silicio, y el germanio, y toda esta gente también. ¿Por qué el carbono es tan especial? Lo más especial del carbono no es tanto esta característica, sino la facilidad para formar cadenas. Bien. ¿Y esto por qué es relevante? La clave está en que, a diferencia de cualquier molécula inorgánica, por poneros una, vamos a decir esta, la molécula de agua es H2O, tenemos hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, y eso es todo. No hay mucho más no hay mucha más complejidad que buscarle al agua. Sin embargo, cuando yo cojo el carbón, una cadena de carbono, puedo tener muchísimos átomos de carbono enlazados entre sí. Fijaos que yo aquí me puedo estirar lo que me apetezca, lo cual hace que haya una variedad y una versatilidad increíble a la hora de hacer química orgánica. Si puedo enlazar átomos de carbono hasta que me canse, tengo prácticamente infinitas moléculas orgánicas que yo puedo
construir. Esta característica de enlazar átomos con otros no está presente en otras moléculas. Sí, tal vez podamos ver moléculas como esta, pero a la molécula de oxígeno, por ejemplo, ya no puedo añadirle un segundo. No tendría sentido en este caso. Mientras que el carbono esta capacidad sí que la tiene. Eso hace que la química orgánica sea, digamos, tan especial. Bien, para entender cómo funciona una molécula orgánica, es importante que entendamos cómo es la hibridación del carbono. Entonces, por ir al grano, porque tampoco nos van a pedir que hagamos un ejercicio de hibridación en el examen, lo que quiero que sepamos y es útil saber es que podemos tener hibridación sp3, sp2 y sp. Esto es lógico, puesto que los electrones del carbono están en orbitales s y en orbitales p. No puedo acceder a otro tipo de hibridación. Y esta hibridación la vamos a ver. Esto es una norma general, ¿vale? Puede haber excepciones, pero esto va a ser para enlaces simples. Esto va a ser para enlaces dobles. Y esto va a ser para enlaces triples. Bien, una hibridación sp3 típica la tendríamos, por ejemplo, en todos estos átomos de carbono, que presentan enlaces simples. Por el contrario, la hibridación sp2 la podríamos encontrar en la molécula de etileno, por ejemplo. Podéis comprobar que hay un enlace doble que explicaría la hibridación sp2. Y, paralelamente, podemos encontrarla, por ejemplo, en esta de aquí, en la molécula de formaldehído, donde en este caso el doble enlace es carbono-oxígeno. También tendríamos hibridación sp2. Por último, la hibridación sp podríamos encontrarla en la molécula de acetileno o, por ejemplo, en un grupo ciano, un nitrilo. Esto de aquí también tiene hibridación sp. Quiero que veáis que la hibridación no es algo que sea de molécula, sino de átomo. Ejemplo, este átomo de aquí, este carbono, tiene hibridación sp, pero este tiene hibridación sp3, ya que ese no tiene enlaces triples ni dobles, son todos sencillos. Bien, tras esta revisión rápida de hibridación, que imagino que sonará bastante ya de asignaturas como principios básicos de química y estructura e incluso de bachillerato, vamos a empezar a hablar de química orgánica un poquito más seria. Vamos a hablar de efectos electrónicos. Esto es súper importante, ya que con los efectos electrónicos se construye casi toda la química orgánica. Vamos a ver qué son los efectos electrónicos. Como habéis visto, en las moléculas de antes yo he puesto bastantes cosas que no son carbono, por así decirlo. He puesto nitrógenos, he puesto oxígenos, podría poner fósforos, podría poner metales, podría poner mil cosas. La pregunta es, todos estos grupos que yo añado, todos estos sustituyentes, ¿qué van a hacer sobre el carbono? Vamos a coger, por ejemplo, una molécula sencilla, el cloroetano. No preocuparos que en la formulación ya la veremos en los correspondientes temas. Aquí voy a hacerme la pregunta de ¿qué hace lo que no es carbono? Es decir, el heteroátomo que se dice, sobre los átomos de carbono que yo tenga. No es difícil darnos cuenta de que aquí mi heteroátomo es este átomo de cloro, y que si yo comparase el cloroetano con el propano, es decir, con esto, que las características químicas necesariamente deben ser distintas. ¿Qué va a hacer ese cloro? ¿Qué consecuencias tiene que haya un cloro ahí? ¿Qué va a hacer sobre los átomos de carbono? Que es lo que nosotros queremos estudiar.
Lo que va a hacer este cloro es utilizar una característica atómica que presenta, que es la electronegatividad. Si recordáis, la electronegatividad es la tendencia de arrastrar o retirar o atraer los electrones en un enlace covalente. Es decir, sabéis que cada enlace son 2 electrones. Si yo tengo un grupo electronegativo, lo que significa es que los 2 electrones de este enlace se van a ver más próximos al cloro y más alejados de ese CH2 de ahí. Eso es lo que significa electronegatividad. ¿Cómo va a afectar esto? Si el cloro hemos dicho que es más electronegativo que el carbono y atrae electrones, lo que voy a tener aquí es cierta densidad de carga negativa, porque atrae electrones, densidad electrónica en el cloro. Mientras que en el carbono de al lado me voy a encontrar lo contrario. Si yo le estoy quitando los electrones a ese carbono queda cargado positivamente. Ese carbono sería deficitario en electrones. Vamos a imaginarnos otra molécula que va a ser esta. Bueno, no es la forma más correcta de pintarla, pero la vamos a dibujar así. Bien, quiero que os paréis ahora a pensar, pausad el vídeo si queréis, cuál es el heteroátomo, si es más o menos electronegativo que el carbono y cómo serán las densidades electrónicas. Bien, en este caso el heteroátomo es el litio. Lo voy a marcar en verde mejor. El heteroátomo es el litio y va a tener un efecto sobre el carbono de al lado. ¿Cuál? El litio es un átomo electropositivo, es decir, poco o nada electronegativo. ¿Eso qué significa? El litio no atrae electrones hacia sí, hace lo contrario, se los quiere quitar de encima. ¿Y a quién se los va a dar? Porque esto no podemos soltar electrones así como así, hay que dárselos a alguien. En este caso el enlace se polariza hacia el otro lado. Si en este caso el enlace se polarizaba hacia el lado derecho, ahora lo hará hacia el lado izquierdo. De tal forma que el litio será el que tenga densidad de carga positiva y el carbono será el que tenga densidad de carga negativa. En este caso, la electronegatividad nos lleva al, digamos, efecto contrario. El carbono no es deficitario en electrones, como sucedía aquí, sino que tiene un exceso por la mayor electronegatividad del carbono frente al litio. Este fenómeno de, digamos, modificación de la densidad electrónica por electronegatividad se llama efecto inductivo. Y el efecto inductivo puede ser de dos tipos. Podemos tener lo que se llama un efecto inductivo MASI, cuando el grupo que estudiamos, en este caso es un litiado, un compuesto con litio, cuando el radical, el sustituyente, es dador, es menos electronegativo que el carbono y le da electrones, se dice que el efecto es efecto inductivo MASI. Mientras que el caso de el átomo más que yo tengo es más electronegativo, es lo que se denomina un efecto inductivo menos I. Quita electrones al carbono. Estos dos casos deberíamos de poder identificarlos prácticamente de un vistazo, sin pararnos mucho a pensar.
Simplemente os voy a hacer una pequeña aclaración, por si acaso, y es que cuando tenemos compuestos cargados, por ejemplo estos, tenemos que pararnos a pensar un poquito qué está pasando. Lo más importante cuando veáis una molécula orgánica, más que tirar de una ristra de efectos que me he estudiado, es que paréis y razonéis un poquito qué es lo que hay. El caso de abajo. Tengo un nitrógeno cargado positivamente. Esto existe, por cierto, y esto también. Ya lo veremos en los temas de aminas y en los temas de alcoholes. Entonces, esta cosa de aquí, ¿cómo la interpreto? Esta NH3+. Lo primero es entender la carga positiva. Una carga positiva es, por definición, una carencia de electrones, más o menos. Si no lo veis claro así, pensadlo de la siguiente manera. El nitrógeno es un átomo relativamente electronegativo. ¿Va a querer tener carga positiva? No. Cuando si su tendencia precisamente es atraer electrones, no va a querer cargarse positivamente, sino negativamente. Por tanto, este nitrógeno, nitrógeno con carga positiva, va a estar, digamos, incómodo. Va a querer compensar esa perturbación que supone tener una carga positiva. ¿Cómo puede compensarlo? Con un efecto inductivo más I. Fijaos. Pues realmente es un grupo... Bueno, perdón. Con un efecto inductivo menos I, quería decir. ¿Qué sucede? Si este enlace se polariza hacia el lado derecho, lo que estoy haciendo es compensar con densidad de carga negativa esta carga positiva. Es una forma de paliar esa carencia de electrones. ¿Y qué pasa en el caso de arriba? En el caso de arriba tengo un oxígeno cargado negativamente. Si bien es cierto que el oxígeno aguanta relativamente bien esa carga, es verdad que sigue siendo un exceso de electrones. Las cosas normalmente quieren ser neutras, no cargadas. Así que esto, lo normal, es que quiera quitarse ese exceso que tiene. ¿Cómo? Con un efecto más I. Si le damos electrones al carbono y lo cargamos negativamente, la carga positiva, el oxígeno tendrá densidad de carga positiva y compensará parcialmente o ayudará a paliar esa carga negativa que se genera. Eso explica la diferencia de efectos inductivos según las cargas. Todo esto lo tenéis recogido en una tabla en el libro. Aún así, yo no soy partidario de estudiar tablas, sino de entenderlo. Pensad que en el caso de las cargas, una vez si habéis pillado esto, es bastante trivial, siempre va a ser la misma lógica. Y que en los demás casos solamente tenéis que mirar la electronegatividad del átomo que tengáis. ¿Cómo se mira? Tabla periódica. Recordad, cuanto más arriba y hacia la derecha, mayor será la electronegatividad del elemento y más fuerte será el efecto menos I que presente. Bien, ahora que entendemos el efecto inductivo, vamos a hablar de otro efecto, que es el efecto conjugativo. El efecto conjugativo se produce cuando existen formas resonantes. ¿Y qué es una forma resonante? Una forma resonante es cuando una forma resonante sucede cuando tenemos enlaces múltiples. Disculpad. Esta molécula de aquí es la acetona. Bien,
Si yo me paro a proponer una estructura de Lewis que explique esta molécula de aquí, esto es de principios básicos de química y estructura, yo podría plantear dos posibilidades. Que son estas dos. Bien, estas dos representaciones son dos formas resonantes. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Las formas resonantes son una herramienta muy útil para entender cómo es una molécula orgánica y la vamos a utilizar para entender la reactividad, para entender las transposiciones, para entender la electrofilia, la nucleofilia, bueno, la acidez, la basicidad, van a ser clave. Vamos a ver cómo sé las formas resonantes que hay, cómo las dibujo y un poco de qué va esto. Vale, tenéis que entender una cosa, esto no existe y esto tampoco. Son dos representaciones de la molécula de acetona, pero ninguna es real. La molécula de acetona sería algo así como un promedio de estas dos cosas. Entonces, ¿eso cómo que es un promedio? Es un promedio ponderado, es una media ponderada que se dice. Imaginad que, ¿cómo diría yo? Vamos a imaginarnos el Congreso de los Diputados. O sea, en el Congreso de los Diputados hay 300 y pico personas que presuntamente nos representan, en teoría. ¿Qué sucede? ¿Todos los diputados representan al mismo número de personas? No. Hay partidos políticos que han tenido más votos y representan a más gente que otros. Con esta lógica en mente, nos pasamos ahora a las moléculas. ¿Esta representa igual o es igualmente representativa de la molécula de acetona que esta otra? La respuesta es que no. Una de ellas tiene una participación mayor en la representación que otra. Si lo queréis entender así, la molécula de acetona no es ni así ni así, pero es más de esta manera que de esta, ¿vale? Si yo considero las dos cosas, las dos formas resonantes, entre las dos, me explican cómo es la acetona. Fijaos que si yo me paro a interpretar, lo que me está diciendo la resonancia, ¿qué es? Que este carbono tiene densidad de carga positiva por resonancia, ya que un 10%, los números me los acabo de inventar, o sea, es meramente didáctico, o sea, esto ni tenéis que saberlos, ni tenéis que calcularlos, ni nada. Como os decía, un 10% de las moléculas o un 10% de las características de la acetona se explican con esto. Por tanto, es esperable que el carbono tenga cierta densidad de carga positiva y el oxígeno cierta densidad de carga negativa. Bien, vamos a dar un pasito atrás de esto y ¿cómo diablos puedo saber yo las formas resonantes que tiene una molécula o cómo las intuyo? Bien, trucos. El primero de todos es conocer una molécula, la que queráis, por ejemplo esta, lo que tenéis que hacer es preguntaros por el heteroátomo, siempre. ¿Qué es lo que no es carbono? Aquí lo que hay que no es carbono es un oxígeno. Y a mí me gusta mirar, antes que saberme una tabla de memoria, que es lo que hay en los apuntes en el libro, si el enlace es doble o simple. Bien, tenemos un heteroátomo unido por un enlace doble. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo un enlace que puedo mover. Fijaos en el caso que os he puesto antes de la acetona. La forma resonante que yo he dibujado es esta. Este enlace doble desaparece, o, bueno, sí, más o menos, se mueve. Por tanto, ¿cómo aplico esto aquí? Misma lógica. El doble enlace lo voy a mover. ¿Cómo?
tengo dos opciones. Puedo plantear que el oxígeno tire del enlace y se lo quede, o puedo plantear que el carbono tire del enlace y se lo quede. Bien. ¿Cuál de las dos posibilidades es más viable? Pues hombre, yo si tuviese que elegir, sin duda diría que es el oxígeno quien se va a llevar electrones. Lo lógico es que el átomo electronegativo se los lleve. Ojo que estoy haciendo formas resonantes, no es efecto menos I. Son, digamos, diferentes. No tiene nada que ver el efecto inductivo con el efecto conjugativo. En cualquier caso, fijaos cómo, después de que este oxígeno se lleve los electrones, genera algo como esto. Bien, primera comprobación que podemos hacer para ver si nuestra forma resonante es correcta. La carga neta de la molécula debe conservarse. Esta molécula tenía carga cero. Por lo tanto, esta molécula debe tener carga neta cero. Negativa y positiva, efectivamente, se anulan carga neta cero. Bien, voy a pintaros cuál era la otra posibilidad, simplemente para que la comparéis, ¿vale? La otra posibilidad que comentábamos era que el carbono se llevase la carga negativa. ¿Qué os parece más viable? ¿Un oxígeno cargado positivamente o negativamente? Pues hombre, si puedo elegir, evidentemente me quedaré con la primera opción, la carga negativa en el oxígeno. Bien, y aquí es donde tengo que preguntarme si las cargas que yo genero se pueden seguir moviendo. Esta carga negativa parece que no la puedo mover más, a menos que vuelva para atrás, porque he llegado a un extremo de la molécula, no puedo seguir avanzando. Pero esta carga positiva podría hacer algo con ella. La clave aquí son los carbonos sp2 y sp3. ¡Uy, va! Y sp. Estos son los carbonos que pueden participar en resonancia, al menos de momento. Fijaos que esos dos carbonos tienen hibridación sp2 y este carbono tiene hibridación sp2. ¿Puedo mover electrones aquí? Puedo hacerlo si lo hago desde el doble enlace. Esto es algo que al principio cuesta mucho, pero cuando hagáis unas cuantas es algo muy mecánico y muy sencillo. Fijaos. Voy a poner colores para que sea un poquito mejor. Lo que he hecho ha sido que este enlace que estaba aquí lo he movido ahí. Recordad, en una forma resonante la carga neta debe conservarse. Carga neta 0, carga neta 0, carga neta menos 1. Ahí va que me he equivocado. Me falta una carga positiva en algún sitio. ¿Dónde? Aquí. ¿Cómo sé que es aquí? Fijaos que tengo un carbono que tiene 1, 2, 3 enlaces. Y encima ha perdido electrones, porque tenía un enlace, el rojo, que ya no está. Se le ha vaciado un orbital, tiene una carencia, carga positiva. Ya habríamos pintado las formas resonantes de esta molécula. Bien, vamos a hacer otra. Bueno, claro, me podrías preguntar, ¿y cómo sé que he terminado? Os he dicho sp2 y sp, ¿verdad? ¿Este carbono qué vibración tiene? Es sp3. Por tanto, no puedo continuar la resonancia. El carbono sp3, por así decirlo, es como un stop. Me dice dónde me tengo que parar. Vale, vamos a ver este caso. Al igual que antes, vamos a mirar
¿Qué le sucede al heteroátomo? A aquello que no es carbono, que en este caso es un oxígeno. ¿Tengo enlace doble? No. Cuando digo enlace doble me refiero al enlace heteroátomo-carbono, ¿vale? Si no tengo enlace doble, ¿qué puedo hacer? Pues evidentemente no puedo estirar de aquí, básicamente porque parto la molécula por la mitad. Es decir, si yo me llevo los electrones de este enlace, me queda un cacho por un lado y un cacho por otro. Parece que esa no es la mejor opción. ¿Y podría hacer lo contrario? Es decir, si no puedo llevar electrones, igual lo que tengo que hacer es darlos. Cuando este enlace es simple, lo único que yo puedo hacer es dar. Y podré dar si el carbono que tengo aquí es sp2 o sp. En este caso, estas son las formas resonantes. Bien. Vamos a ver, porque he hecho muchos movimientos de una, ¿vale? Esto sería lo correcto. Vamos a ver qué pasaría si yo no pinto esto. Porque claro, si quiero mover los del oxígeno, ¿para qué voy a tocar al carbono? Vale. Si yo no toco el carbono, me pasa una cosa. Y es que este átomo de aquí tendría 5 enlaces. 1, 2, 3, 4 y un enlace carbono con hidrógeno. Por tanto, yo no puedo pintar este enlace si no hago sitio primero. Bien, vamos con la segunda parte. Si os fijáis, este oxígeno tenía dos pares solitarios, dos electrones que digamos son suyos, son de uso exclusivo, no sé cómo denominarlo la verdad, digamos que son suyos. Ahora, este par solitario, ya vamos a poner otra vez los colores, que ha pasado a formar un enlace, ya no es suyo, ahora es compartido. ¿Eso qué significa? Que en vez de tener dos electrones para mí solo, ahora los comparto. Uno es para el carbono y otro es para mí. Esos efectos prácticos es perder. Y si pierde, debe cargarse positivamente. Del mismo modo, os he dicho que voy a mover este enlace de ahí. Así que este carbono se está llevando, ese carbono de ahí se está llevando electrones. ¿Cómo? Cargándose negativamente. ¿Por qué? Es el caso contrario del oxígeno. Fijaos, tenía dos electrones compartidos. Por tanto, digamos que en propiedad del carbono sería solamente uno de ellos, porque están compartidos. Pero como se ha llevado los dos, esta carga negativa equivale a un par solitario que gana este carbono. Por eso se carga negativamente. De aquí tenéis esa explicación de por qué se conserva la carga. Como veis, para este tipo de efecto, tenéis que preguntaros dos cosas. Primera, los heteroátomos. Y la segunda, si es enlace simple o múltiple. Bien, con estas preguntillas podéis abordar el dibujo o la propuesta de formas resonantes. Más cosas sobre esto. Bien, no os lo he dicho, pero esto recibe el nombre de efecto conjugativo. Conjugativo viene de conjugación. Conjugar en química orgánica, conjugado significa dobles enlaces colocados unos y uno no, por ejemplo.
Doble, simple, doble. Este enlace está conjugado con ese. Por eso se llama conjugativo. Y como veis hay dos tipos. Fijaos cómo en un caso doy carga negativa al carbono y en otro positiva. Pasa algo similar a lo que sucedía con el efecto inductivo. Podía ser más sí o menos sí. Aquí se suele hablar de efecto más M cuando tengo un grupo dador. Por cierto, también se le puede llamar más K. Yo le suelo llamar más K. O puedo tener efecto menos M cuando el grupo se carga negativamente porque se lleva los electrones. También llamado menos K. Bien, pues esto es lo que tenemos que saber de efectos electrónicos. También es importante que sepáis pintar formas resonantes en cualquier molécula. Esto ya es cuestión de que vayamos haciendo ejercicios e irlo practicando. Bien. Como os he dicho, una de las cosas que tenemos que saber es, o que es interesante conocer, es el tipo de efecto electrónico que vamos a tener en cada caso y qué formas resonantes son las más estables. Los efectos electrónicos son sencillos. Pintáis las formas resonantes, si las hay, y miráis el tema de la electronegatividad y sabréis, por un lado el conjugativo y por otro el inductivo. ¿Cómo es la forma resonante más estable? Tenéis que mirar, en primer lugar, esto es muy esquemático y muy resumido, ¿vale? Pero normalmente, cuanto más enlaces covalentes, mejor. Lo segundo que tenéis que mirar es que las cargas positivas que caigan en átomos no electronegativos. Y al revés, la carga negativa que caiga en átomos electronegativos. Y el número 3, cuando todo esto no se cumpla, las cargas del mismo signo las quiero separadas, por eso de que las cargas, de que positivo repela positivo y esas cosas, y las cargas de signo contrario las quiero preferentemente juntas. Con este criterio ya podéis ordenar formas resonantes. Bien, el siguiente concepto que nos introduce en el tema es el concepto de isomería. Entonces, la isomería, bueno, antes de hablar de isomería, un pequeño apunte, las moléculas orgánicas se pueden representar de muchas maneras. En esta, digamos, clase introductoria, estoy utilizando todo el rato esta nomenclatura. Por ejemplo, así. Sin embargo, para una molécula orgánica grande, esto es, hablando en plata, un poco rollo, porque, digamos, aporta poca es demasiado saturado de información. En cualquier libro, esta molécula la encontraríais así, donde cada vértice es un carbono con todos los hidrógenos que le quepan. Otro ejemplo, yo podría daros esta molécula. Como veis, muy grande y que parece que son muchas cosas juntas, ¿no? Parece que asusta. Fijaos la simplicidad si yo la pinto de esta otra manera. Mucho más recogida y digo exactamente lo mismo.
A partir de ahora voy a utilizar todo el rato este tipo de nomenclatura, simplemente por economía del espacio. Sentidos libres de, si os cuesta verlo, dibujar las moléculas de esta manera. En ocasiones es útil. Os recomiendo aún así que os vayáis acostumbrando a esto, que es lo que más vais a ver. Dicho esto, ¿qué es la isomería? Dos moléculas son isómeras cuando tienen la misma fórmula molecular, siendo moléculas diferentes. ¿Esto qué significa? Si yo digo C3H6, esto pueden ser varias moléculas y todas son C3H6. Y además, vale, hasta aquí. El concepto de isomería es más fácil de entender si os pongo un ejemplo sencillo. Si yo bajo a la calle y grito María, seguramente se van a girar varias mujeres. Cada una de ellas es una María diferente. Siendo personas diferentes, tienen el mismo nombre. Aquí pasa igual. C3H6 puede ser la molécula de propeno o puede ser la molécula de ciclopropano. Como veis, se parecen los con huevo una castaña, pero son todas C3H6. Lo que vamos a hacer es clasificar los tipos de isómero. La isomería puede ser de varios tipos. Voy a empezar hablando de lo que se llama la isomería de cadena. Bueno, perdón. Primero lo que se llama isomería constitucional. Esto es cuando para distinguir las moléculas no tengo que mirar nada de disposición espacial, en 3 dimensiones. Lo vais a entender cuando pongo un par de ejemplos. La isomería constitucional es de 3 tipos. Puede ser la isomería de cadena. La isomería de cadena es, por ejemplo, este caso. Esto es la molécula de hexano, ¿vale? 6 carbonos. Y aquí os voy a poner la molécula de 2-metilpentano. Insisto, la formulación la veremos más adelante. Estas dos moléculas tienen la misma fórmula molecular, C6H14. Sin embargo, fijaos cómo unas son 6 carbonos en línea y otras son 5 carbonos en línea con una ramita. Estas serían isómeros de cadena, porque cambia, digamos, la cadena básica sobre la que miramos. Ya no son 6 en línea, ahora son 5. Luego tenemos la isomería de posición. Esto es cuando la cadena base es la misma, pero las cosas cambian de sitio. Ejemplo. Esta molécula de aquí es el 1-buteno, porque el doble enlace está en la primera posición, y esta otra es el 2-buteno, porque el doble enlace está en la segunda posición. Son moléculas diferentes. Ambas son C4H8. Finalmente tenemos la isomería de función. Eso es cuando cambia el grupo funcional. Para que me entendáis, es cuando el tipo de enlace que tengáis con un heteroátomo se ve modificado. Ejemplo. Este caso es muy claro. CH3, CH2OH. Esta molécula es el etanol o alcohol etílico, que es el alcohol de beber, el de las cervezas, los vinos y todas estas cosas. También es el alcohol de desinfectar las heridas, el que compramos en las farmacias. Pues
el dimetiléter es un isómero de función. Fijaos cómo, en vez de tener el grupo OH, el grupo hidroxilo, como por ejemplo en la molécula de NaOH, de la sosa cáustica, ahora tengo un oxígeno en medio rodeado de carbonos. Esto es lo que se llama un cambio de grupo funcional y son isómeros de función. Por último, nos toca hablar de la estereoisomería. La estereoisomería es cuando tengo que mirar ya cosas en 3D. Aquí vamos a ver dos tipos. La isomería geométrica, y la isomería óptica. Esta me la voy a dejar la última porque luego tiene un tema para ella sola. La isomería geométrica sí que me voy a parar un poquito más en verla. Entonces, para la isomería geométrica tenemos que mirar si los enlaces químicos tienen giro libre. Para que me entendáis. Vamos a imaginar esta molécula. CH cloro, CH cloro, ¿vale? El 1,2 dicloroeteno o dicloroetileno. Vamos a ver, voy a pintarla en 3D. Carbono, doble enlace carbono, y tengo que añadir que cloro, hidrógeno, cloro e hidrógeno. Esta sería la molécula en 3D. Pero, ¿y si yo lo hubiera pintado así? ¿Hay alguna diferencia? No deberían ser distintas si y solo si esto lo puedo convertir en esto. Me explico. Si una molécula yo la puedo girar y convertirla en otra, lo que tengo es, como acabo de decir, una molécula gira y ya, no hay más misterio. Pero si no puedo hacer un giro simple, por así decirlo, una torsión, un giro, y transformar una en otra, las moléculas son diferentes. Tendré que hacer una reacción química si quiero poder cambiarlas. Pues resulta que un doble enlace no tiene giro libre. Y el hecho de no tener giro libre hace que esto no lo pueda convertir, la una en la otra. Y si no las puedo convertir, son moléculas diferentes. Esta molécula de aquí se dice que es el isómero cis y esta de aquí se dice que es el isómero trans. Por último, voy a hacer una pequeña mención a la isomería óptica, aunque tenga algún tema para ella sola, pero que sepáis de qué va el tema. Aquí hay que mirar, digamos, cosas un poco más chungas. Vale. Voy a poneros esta molécula de aquí, NH2, CH3, COH. Esta molécula es la molécula de alanina, un aminoácido. Bien, si yo represento esto en 3D, podría pintarlo así. O podría pintarlo así. Bien, pequeño apunte. Esta cosa tan rara que pinto aquí, ¿qué representa? Un enlace así como una cuña significa que tengo el sustituyente apuntando hacia adelante, ¿vale? Hacia vosotros. Y una cosa, un sustituyente así como en rayas, significa que está apuntando hacia atrás, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que aunque parezcan lo mismo, esto no podríamos convertirlo
esto de aquí de la derecha no se convierte jamás en lo de la izquierda cuando lo giramos. Eso hace que sean moléculas diferentes. Es lo que se llama dos enantiómeros, que ya veremos lo que es. Esta diferencia es súper importante. Sin ir más lejos, el premio Nobel del año pasado, a fecha de 4 de octubre del 2022, es decir, el premio Nobel del año 2021, se le dio a Macmillan, y no recuerdo quién era el otro señor, que eran químicos orgánicos, por su papel en la síntesis asimétrica, en la síntesis de compuestos con una isomería óptica concreta. A Sharpless, si no recuerdo mal, en el 2000 se le dio el Nobel por la reacción de epoxidación de Sharpless, que permite sintetizar una serie de cosas, un tipo de compuestos, con una estereoquímica, una isomería óptica concreta. Esta relevancia llega a niveles que son brutales. Hay hormonas en moscas que son quirales, tienen isomería óptica, y un isómero atrae a los machos y otro isómero atrae a las hembras. Fuera de la anécdota, durante la colonización inglesa de la India, en la India había bastante incidencia de malaria y los ingleses pues buscaban algo para la malaria. A partir de la corteza del árbol no recuerdo el nombre en castellano, en latín es Cinchona officinalis, obtuvieron un alcaloide que se llama quinina, que tiene efecto antimalárico. La quinina tiene isomería óptica y su enantiómero, el otro isómero, tiene efecto antiarrítmico. Pequeña curiosidad, esta molécula de quinina se extrae como bebida, dando lugar a la tónica, y como estaba tan amarga, los ingleses decidieron que era una buena idea echarle tónica, y echarle ginebra, y de ahí nació el gin tonic. Un último caso, en este ejemplo bastante duro, no sé si os sonará el escándalo de las talidomidas que se produjo a mediados finales del siglo pasado, del siglo XX, cuando una compañía farmacéutica comercializa un fármaco, la talidomida, indicado para las náuseas en mujeres embarazadas. La talidomida presenta ese tipo de isomería y efectivamente uno de los isómeros es brutal en las náuseas en embarazadas, las puede paliar sin problema. El otro isómero es teratogénico. Eso significa que produce malformaciones en los fetos. ¿Cuál fue la sorpresa cuando los hijos de las mujeres que tomaron talidomida nacían con las extremidades extraordinariamente cortas? Podéis buscar información del tema si queréis, pero creo que en España el caso no se cerró prácticamente hasta el año 2010. Como veis, la isomería óptica tiene una relevancia bastante gorda y tiene un montón de relevancia química. Bien, vamos con el final del tema y vamos con los grupos funcionales. La química orgánica, como habéis visto, es muy vasta y muy extensa. Cuando algo es muy complejo y hay muchas cosas que estudiar, lo más sencillo es compartimentalizarlo un poco. Y en la química orgánica se hace por grupos funcionales. Los grupos funcionales son, digamos, sustituyentes, por así decirlo, de una molécula orgánica que les dan unas características y una reactividad concretas. Por poneros un ejemplo, esto de aquí es un alcohol. Es el etanol, como hemos visto antes. Todos presentan unas características similares de punto de fusión y de ebullición. Pueden formar puestos de hidrógeno, son relativamente ácidos, tienen todos esa característica común y todos reaccionan parecidos. Por ejemplo, si yo os pongo esto, todos dan esta reacción. Esto no lo tenéis que saber todavía, no preocuparos. Pero me da igual coger un alcohol u otro, casi todos van a hacer esto. Por otro lado, si yo os doy este grupo funcional, que es el ácido carboxílico,
Todos estos compuestos tienen en común que son ácidos, todos tienen en común que forman ésteres, todos tienen en común que cuando los reduzco con litio de aluminio hidruro dan alcoholes, todos tienen en común que reaccionan con cloruro de tionilo y dan cloruros de ácido. Son todo características comunes que facilitan el estudio. ¿Qué tenéis que saber aquí? Identificar los grupos funcionales que hay. Y de esta no os libra nadie. La tabla 1.3 de los apuntes, si no recuerdo mal, la última del tema, recoge todos y tenéis que saberlos así. Si digo nitrilo, tenéis que tardar menos de un segundo en saber que el nitrilo es esto. Y si digo amida, automáticamente vuestra cabeza tiene que dibujar esto. Y si digo tiol, vuestra cabeza automáticamente tiene que saber qué es esto. Y si digo nitro, automáticamente identificar esto, etcétera, etcétera. Bien, esta habría sido la introducción a la teoría de orgánica 1. Ahora que tenéis un poquito de idea, ya conocéis los conceptos básicos, ya podríamos introducirnos al tema de alcanos, que es el primer grupo funcional que se va a estudiar.